Gracias por seguir con nosotros. Mañana martes, recuerde, es Día Internacional para hacer conciencia sobre el autismo. Doctor Moctezuma, ¿qué tan importante es la detección temprana? Es un aspecto básico. La diputada... ¿Sí hace la diferencia de detectar a tiempo las etapas? Sí, en términos, digamos, de oficiales, criterios internacionales, no se puede dar tal cual el diagnóstico de autismo antes de los 3 años, es decir, de los 36 meses. Sin embargo, como la diputada comentaba, es típico que los papás empiezan ya a notar ciertas manifestaciones. Sí, a partir de esta cuestión de los 2 años, un poquito antes, donde, bueno, aparece ya el lenguaje expresivo, ¿no? Donde ahí es donde ya se ve que hay algún desarreglo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero sí hay que tomar en cuenta que incluso desde los 8, 9 meses, ¿no? Los bebés pueden dar indicios, pueden dar signos de que algo está ocurriendo. Lo repito, no como la categoría descriptiva así diagnóstica de autismo, pero sí hay señales, ¿no? Por ejemplo, la evasión de la mirada, no hacer contacto visual. Muchas veces cuando al bebecito uno lo va a cargar, bueno, hay una rigidez, ¿no? Cuando lo va... Y estos niños muchas veces no, niños o niñas, muchas veces no tienen esa contracción, ¿no? No la hacen. También es muy cierto, es algo típico, ¿no? Como hay la confusión en cuanto a los déficits auditivos, ¿no? Porque muchas veces no hacen caso, no responden, muchos niños no juegan, ¿no? Muchas veces ahí los papás se confunden, ¿no? Tienen un cochecito, por ejemplo, los niños, ¿no? Pero no están jugando al cochecito o a la carreterita, sino que están clavados, por decirlo así, en la rueda, ¿no? Entonces, digamos, no le están dando un uso de juguete, claro, al objeto, ¿no? Sino que están fijándose en un punto donde pues hay allí una, como bien lo dice, una fijación, ¿no? De la atención, pero una fijación de tensión, de la atención, porque parecería que todos sus intereses están muy restringidos, ¿no? A solo ciertas cosas, ¿no? Que ahí, bueno, ahí entra lo peculiar o lo singular de cada niño, pero los intereses en general están muy restringidos. Antes de hablar del tratamiento, de los tratamientos que hay, ¿qué le puede usted compartir a los padres de familia que empiezan a notar este tipo de signos, doctora? Pues que en efecto sí hay una serie de señales de alarma, ¿no? Yo te puedo comentar las que yo pude haber visto antes, pero por desconocimiento no las vi. Antes de que naciera mi hijo, en el último ultrasonido, me dijo la doctora, su hijo tiene la cabeza muy grande. Y todavía estuvimos bromeando de que si su papá sería yucateco, y bueno, ¿no? Tiempo después, cuando yo fui empecé a ver a neurólogos, lo primero que hacían era medirles la circunferencia de la cabecita a los niños. Y me dijeron que hay, en ciertos niños, no siempre, pero es frecuente, que los niños tengan una circunferencia mayor de chicos, y que luego es algo que después ya se va, con el crecimiento del niño, llega un momento en que la circunferencia de su cabecita es normal, ¿no? Este tema de el contacto visual, bueno, pues uno, y además como padre primerizo, cuando no tiene la referencia del otro niño, de un niño más grande, pues no te hace contacto visual, pues o sea, no te da ninguna señal, ¿no? Otro tema, por ejemplo, es que estos chicos tienen alteraciones en el sueño. De repente los duermes y a las 3 de la mañana se despiertan. Y o se despiertan llorando, o se despiertan y ya quieren ellos vivir la vida como si fueran las 7 de la mañana. Uno como padre, bueno, pues a esa hora estás todavía muy dormido, claro, y muy cansado, y el niño ya se quiere parar y hacer su día como si no pasara, claro, nada. Y además el resto del día, hace cuenta que durmió toda la noche, ¿no? Otra cuestión, por ejemplo, es que de repente tienen llantos exagerados, berrinches exagerados, que dices, oye, pues no es para tanto, pero bueno, él se pone a llorar de una manera inusual, pero nadie te dice nada. Entonces tú dices, bueno, pues me salió un niño llorón, ¿no? Después de ahí, bueno, pues esta parte que comentaba del juego,
¿no? Que es un juego no usual. Algunos movimientos repetitivos, estereotipados, como por ejemplo gritar, como por ejemplo dar brinquitos. Como de la nada. De la nada. Repente. Por ejemplo, mover mucho las manos, como si aletearan, ¿no? Dar vueltas en círculo. Si un padre de familia que nos está viendo ahorita ve alguno de estos síntomas, ¿qué debería de hacer? Ya después de la experiencia que usted tuvo como diputada, ir directamente a un psicólogo. Directamente buscar el apoyo en su lugar, en donde viva, de algún neurólogo, algún psicólogo, para poder buscar un diagnóstico lo más rápido posible. Y ahí caemos en el otro problema. El problema es que no tenemos suficientes lugares en el país donde puedan recibir a estos padres con señales de alarma sobre sus hijos, o padres que les hayan dicho en la escuela o en el médico que algo está mal y que pudiera ser algún trastorno del desarrollo. Claro. No tenemos suficientes lugares, no tenemos una política pública general para tratar este tema de manera igual en toda la República Mexicana, en todos los estados. No hay una política gubernamental nacional con un protocolo homogéneo. Pues ahora como diputada le toca dar esa lucha. Ahí estamos en eso. Hay muchos esfuerzos muy valiosos. Hay gobiernos estatales que lo están haciendo. Ahorita vamos a hablar de lo que se está haciendo y de lo que se prevé para mañana. Doctor, ¿hay tratamiento para este padecimiento? Sí. Bueno, yo quería también mencionar que la importancia, ¿no? Por ejemplo, de este programa o de las acciones que se toman, ¿no? A nivel público. Retomando un ejemplo, ¿no? De mi experiencia clínica, por ejemplo, hace 10 años, en promedio, niños y niñas a la institución, a la Universidad Intercontinental, la edad promedio en la cual llegaban era por ahí de los 11, 12 años. Pero como estábamos diciendo hace ratito, que se pueden dar indicios desde incluso antes del año, y llegan por primera vez a recibir atención a los 11, 12, ¿qué pasó allí, no? En la actualidad, tiempo, claro. Sí, eso, yo me refiero a eso hace 10 años, ¿no? Hoy están llegando antes. Ahora en promedio están llegando a los 3, 3 y medio, tanto niños como en ese sentido hay niños. Un avance, digamos. Muy grande, muy grande. Pero repito, digamos, la pregunta es si hay un tratamiento. Hay varios tipos de tratamientos. Dependiendo de cada caso. Dependiendo sobre todo del enfoque teórico. Porque, por ejemplo, si se considera que el autismo tiene que ver con un déficit nutricional, hay teorías de corte nutricional, ¿no? Donde, bueno, se dice, estos estudios mencionan que, pues, por ejemplo, dos nutrientes, el trigo, ¿no? La caseína y el gluten, está asociado. Se supone que ahí hay una relación entre la no asimilación de estos dos componentes y, pues, la presencia y agravamiento de los síntomas del autismo. O sea, sí hay medicamento para atender el problema. Pues sí. Por un lado, pero también es básica la atención a nivel familiar. Las terapias. Y sobre todo a nivel individual, ¿no? Con el niño o la niña. Es decir, a nivel psicoterapéutico, que puede ser de manera privada o puede ser institucional. ¿Y hay casos que se detecten ya muy avanzados de edad? Después de la adolescencia, por ejemplo. Sí, pero ahí sería ya muy tardío, ¿no? Sería muy tardío, ahí habría que ver el caso por caso, porque seguramente se dejaron de ver cosas, ¿no? O atender cosas. Me gustaría mucho hablar de lo que se puede y se debe de hacer en términos de políticas públicas, en términos de instituciones, regresando del corte.